Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte de la Fundación Ampatu, y hoy voy a compartirles un relato renacentista de anunciaciones, la encarnación y la pintura. La aplastante mayoría de las obras pictóricas renacentistas eran de tema y derivación religiosas, figuras de santos, episodios de la Biblia, apoteosis, temas simbólicos o rituales eran los encargos de este tipo los que mantenían con vida el arte. Pero un tema prevalece sobre todos los demás, la representación de episodios de la vida de la Virgen, y casi no existe un pintor de los siglos XV y XVI que no lo haya representado una o más veces. La Virgen con niño sea tal vez la más popular de estas representaciones, pero existe un especial episodio que permite a los artistas experimentar un universo nuevo de posibilidades plásticas. Dicho episodio es el de la Anunciación o el anuncio del misterio de la Encarnación, tema exquisito y sublime, renovado por los artistas renacentistas y bellamente relatado, dando una demostración cabal de su capacidad para interpretar los textos evangélicos. En el presente video vamos a presentar una serie de obras seleccionadas que al parecer representan un buen ejemplo de dicha interpretación evangélica y de este nuevo universo artístico deslumbrante en mística belleza sin igual. La encarnación, un nuevo amanecer en la historia de la cristiandad. No hay historiador, por incrédulo que sea, que pueda negar el impacto de la venida de un tal Jesús en la historia universal. De hecho, en el nacimiento de Cristo, aquí vemos una obra que ilustra dicho evento trascendental, es el que establece el punto central de la historia y el establecimiento de la era cristiana. Pero hay otras eras o cómputos. Por ejemplo, la era olímpica desde el año 776 a.C., fecha de la primera Olimpiada, hasta que Teodosio suprimió, aquí lo vemos a Teodosio, los Juegos Olímpicos. El cómputo romano desde el año 753 a.C., fecha que se funda Roma, hasta el siglo VI, en tiempo de Justiniano. Aquí vemos un mosaico que lo representa, aquel célebre emperador de Bizancio. Y fue en estos tiempos de Justiniano cuando un monje benedictino, Dionisio el Exiguo, se encarga de calcular la fecha verdaderamente importante de la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Recordemos que el cristianismo nace y se desarrolla en el Imperio Romano. La paulatina decadencia del imperio hace que en el año 476 Odoacro, un jefe bárbaro del norte, conquiste Roma y acabe con el último emperador de Occidente. Para entonces el cristianismo se había extendido como una mancha de aceite. Los bárbaros ocupan los territorios, se funden con la población anterior, el cristianismo se propaga, como ponernos de acuerdo para contar el tiempo entonces, casi con un retraso de 6 siglos, es cuando por fin se reconoce el nacimiento de Jesús en Belén como inicio de la nueva era, la era cristiana, el tiempo de Cristo. Desde entonces la historia se divide en dos, antes y después de Cristo. Volviendo al tema de la Virgen y la Anunciación, la modestia y humildad conviven siempre con María. Por ello vamos a intentar asomarnos al alma de María con un corazón limpio y sencillo y ver qué obras la ilustran bien este carácter mariano. Filippo Lippi, que nació en Florencia del año 1406 y fallece en Spoleto en el año 1469, fue el maestro del célebre Botticelli. Poco importaba que el hermano Filippo fuera un artista excéntrico, de conducta irregular, que no manifestaba ningún respeto por el hábito religioso que vestía desde su más tierna edad. Es así como hubiera podido ser aceptado el pintor, aunque como nos informan los documentos, era de carácter reservado y difícil, impulsivo y apasionado, propenso a saltarse las reglas y los acuerdos pasados. El raro ingenio puede permitir justificar por teorías éticas lo que aparentemente representó el episodio más extraordinario de la vida o de la leyenda de este artista florentino, su aventura amorosa con Lucrecia Buti, una joven religiosa
hija de Florentino Francesco Buti, comerciante de sedas al por menor. No es casualidad que Lippi representara frecuentemente el objeto de su pasión bajo los rasgos de la Virgen. El amor de Filipo por la bella Lucrecia había sido el resultado de la atracción irresistible del monje pintor por el género femenino. En la primera edición de sus vidas, del año 1550, el célebre historiador Vasari, en la vida de Lippi, salió del paso con un largo prólogo sobre los problemas morales que planteaba el asunto Lippi. Este pasaje contiene una justificación que parece inspirada por la frase de Cosme el Viejo. Fue tan estimado por sus buenas cualidades que muchas cosas censurables de su vida fueron disimuladas por el alto grado de su talento. Lucrecia dio a Lippi 2 hijos, un varón filipino, que también fue pintor, que nació en el año 1457 y que más tarde se convirtió también en un pintor de renombre, y una hija, Alessandra, nacido en el año 1465. Aquí la vemos a la, según dicen, muy bella Carla Lucrecia, que era el amor de este monje pintor en la Anunciación, escena de la vida de la Virgen, fresco del año 1467 a 1469, su fechaje está en Spoleto, en su catedral. Y aquí la vemos a la bella modelo, inspiración de este monje pintor, Lucrecia Buti, en, en una Madonna con los niños, y esos niños, entre ellos Cristo y 2 ángeles, son es su propio hijo. Es decir, que era su propia familia, le servía de modelo idealizado. Es hermosísima esta obra, fíjense la atención al detalle, el cabello, las perlas, el rostro tan renacentista que tiene esta bella mujer y la vaporosidad de sus vestimentas. En el 480 se va a destacar muchísimo que los pintores hacen gran atención al detalle, a la moda femenina. Ahora lo vamos a ver con el que sigue. Bueno, y la Anunciación, siguiendo con Lippi, que fue pintada del año 1440 a 1442, otra Anunciación, estamos en la iglesia de San Lorenzo, en Florencia, y en esta obra la escala de la perspectiva no presenta ninguna unidad. Se trata de una multiplicación de escalas que dilatan el espacio hacia el fondo en un intento distanciamiento panorámico. En primer plano, un subrayado por un pavimento de varios niveles que corresponde a los distintos personajes. El ojo del espectador es atraído hacia la izquierda por 2 ángeles suplementarios y se trata de 2 figuras superfluas desde un punto de vista iconográfico narrativo, es decir, no integran parte del relato de la Anunciación, pero que junto a otros detalles que la imaginación del artista ha dispuesto en el paisaje, enriquecen la composición y la escenografía. La espléndida vasija transparente, símbolo de la virginidad de María, es un detalle por sí solo ya del género naturaleza muerta. Es decir, el Renacimiento inicia la temática de géneros variados y aparte el tema de la perspectiva, método, que va a concretarse luego bien afianzado en pintores del 480. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió aproximadamente desde el año 250 al 335. Era un prevístolo de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero especialmente en un párrafo del Evangelio, según San Juan, donde Jesús declara: habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaráis o alegraráis de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esto está en el Evangelio según San Juan 14:28, versión la Biblia de Navarra. Y justamente es este personaje que nos introduce al Evangelio de San Juan, y aquí vemos justamente en una obra de Gabriel Males Kircher,
una representación del célebre evangelista que también nos relata el Nuevo Testamento. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo al que llamarás Jesús. Será grande e hijo del Altísimo. ¿Cómo será este? Pues no conozco varón, te dice María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso nacerá santo y será llamado Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor, responde María, hágase en mí tu palabra. Bueno, esto lo relata San Lucas en su Evangelio y nos introduce a poder entender, no es que los quiera cristianizar, sino que para poder entender este tipo de arte hay que tener la Biblia a mano para poder asociar todas las imágenes y detalles que vemos en las obras. Y tratándose de una anunciación, justamente es aquí donde se nos impone leer estos textos. El cuadro que vemos aquí, El Evangelista de San Lucas, de Gabriel Malés Kirchner, es un óleo sobre tabla de 77 por 32,8, 77 siempre va primero a la altura, está en el exquisito Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que tiene una colección muy particular, muy variada, muy exquisita en todas sus obras, y se lo puede ver al evangelista representado según la visión de este artista del Renacimiento, donde hay intento de perspectiva, donde él está sentado frente a un pupitre, todavía con características mobiliarias de la Edad Media, y un banco también con detalles de tracería goticista. Por supuesto, San Lucas siempre representado aquí por el toro. Por eso vemos un toro a sus pies reposando mientras él escribe su evangelio. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, seguimos leyendo, llamada Nazaret, y acompañándonos por estas imágenes que nos ilustran. Vamos ahora a ir avanzando sobre el Renacimiento, y en este caso particular, un artista del norte, de Flandes, Robert Campin, que vivió desde el año 1427, perdón, pintó esta obra desde el año 1427 a 1432. Es interesante porque estuvo trabajando bastante tiempo en la misma. ¿Por qué? Porque es un tríptico, tiene 3 paneles. Esto suele colocarse en los retablos de altar, es decir, en las cabeceras de altar. Abierto, mide 64,5 de altura por 117,8 centímetros de ancho. El panel central, el que estamos viendo justamente con la Anunciación, María y el Arcángel, mide 64,1 por 63,2 y cada ala por separado, 64,5 por 27,3. Como siempre pasa en la historia del arte, hay anacronismo histórico. Esto sirve inclusive para ver como un ambiente de la época de Robert Campin. Es decir, que no es un ambiente de la época de la Virgen, menos en Galilea, no, para nada. Lo que estamos viendo aquí, justamente, es un ambiente que corresponde al Renacimiento dentro de los Países Bajos, con chimenea de gran altura, con ventana con postigones, vitrales y rebatimiento en todas las superficies para intentar mostrar la sensación de profundidad. Esto inclusive yo, que soy profesora de Historia del Mueble y la Decoración, lo utilizo como elemento para introducirnos al mundo medieval y al Renacimiento en cuanto al tema de la decoración y el mobiliario. Por supuesto, los donantes al costado izquierdo y José Carpintero a la derecha. Es una obra preciosa que muestra el ángel que la sorprende a María leyendo en la Biblia la venida justamente del ángel, como se profetiza ya en el Antiguo Testamento, pero ella está acomodada en un interior de la época de Robert Campin. Vamos a ver este exquisito detalle de la obra. Se llamaba en realidad Robert Campin de Tournai, vivió del año 1378 a 1444, y esto está en la colección de los Cloisters en el Metropolitan Museum de Nueva York. Miren qué atención al detalle, esto es típico de la pintura flamenca, es decir, la pintura de los Países Bajos.
de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, como hoy en día los identificamos, hasta el detalle doméstico de ver que se colgaba, por ejemplo, una toalla o un lienzo para poder higienizarse cerca de la chimenea, se colgaba el caldero, eran retráctiles los apliques con las velas, se trataba de controlar la luz exterior con postigones internos para no tener que abrir la ventana y enfriar el ambiente, ya que era muy difícil calefaccionarlos. Y el banco, que se puede traspasar a través de un mecanismo, el respaldo hacia un lado o hacia el otro. Ahí se ve más de cerca el rostro, y el ideal de belleza, por supuesto, tiene que ver con la mujer flamenca, ¿no es así? Con la mujer de los Países Bajos, con esos rostros ovalados, prácticamente las cejas no se marcan, cabellos rubios, hombros redondos o más caídos. Por supuesto, la Virgen con esa vestimenta que acepta la Biblia, que es apócrifa en realidad, porque no se sabe cómo vestía la Virgen, con vestido rojo rosa y manto azul o celeste. Y siguiendo avanzando un poco por estas diferentes formas de ver la Anunciación, unas más elegantes, otras más tímidas, vamos a ir un poquito más atrás, al Trecento, con Simone Martini, un célebre artista que va todavía a trabajar con algunas tradiciones bizantinistas, va a tener citas simbólicas, va a entremezclarse un realismo y un simbolismo, un fondo plano dorado que exalta a los personajes, y detalles en relieve corresponden al estilo gótico internacional. Simone Martini vivió del año 1285 a 1334, y su Anunciación es del año 1333. Es un temple y dorado sobre tabla de 2,60 metros por 3 metros que se encuentra en los Uffizi de Florencia. Es esta Anunciación entre los santos Anzano y Margarito, que están presentes en la escena, realizado conjuntamente con Lippo Memmi para la Catedral de Siena, actualmente en la Galería de los Uffizi de Florencia, como comenté recién, destacan las formas delicadas, el aire lírico, la magnificencia de los vestidos y la belleza de los cuerpos delgados, que aproximan este retablo a la orfebrería gótica o al arte de las miniaturas. Se entiende miniaturas por las ilustraciones de los códices religiosos, ¿no? Los que se escribían a mano sobre pergamino, y que se llaman así por el óxido de minio, una tintura de color rojo, que era óxido de plomo, que se utilizaba para las letras, esas importantes que iniciaban el texto, esas letras de tipo gótico. Entonces estamos en presencia de una Virgen que, a diferencia de la anterior, fíjense que está muy absorta en la lectura, mientras aparece el ángel a darle la nueva, y aquí está la Virgen como muy asustada. Fíjese, más allá cuando la vio, siguiendo con el texto, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es decir, que aquí la Virgen está como realmente intimidada, a pesar de que el ángel se arrodilla frente a ella y trata de, con delicadeza, transmitirle semejante noticia. Bueno, fíjense aquí, si lo llegan a percibir, se los voy a marcar con un lápiz en rojo. Aquí el texto que está en relieve sobre el fondo dorado, que le anuncia la buena noticia a María. Y ella como que se retrae, hasta se cubre con su manto azul. El gótico internacional es una pintura muy exquisita que apela también al detalle preciosista de los relieves y el trabajo filigranado y diferentes técnicas de tratamiento de las superficies. Exquisito preciosismo del gótico internacional. Continuemos con esta maravillosa tendencia que se da al final del gótico en el siglo XV y que es preámbulo del Renacimiento. Es una estética
que tiene que ver con el naturalismo y aparte corresponde, si vamos a relacionarlo con las catedrales góticas, a su etapa final, al gótico flamígero, donde los arcos apuntados o llamados góticos se transforman en una forma sinuosa, similar a una flama de fuego, ¿no es así? Siguiendo el texto, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un políptico que está cerrado, y ahora lo vamos a desplegar, y si ustedes se fijan, está el detalle de la Virgen recibiendo del Espíritu Santo la paloma que se apoya sobre su cabeza y que está ubicado a la derecha del postigón que está cerrado, porque esto es como que se abre con unas puertitas, políptico, muchas partes, hay dípticos, trípticos y polípticos. Y ahí se lo ve abierto. Es el célebre políptico de Gante, de los hermanos Jan y Hubert van Eyck. Se calcula que fue realizado del año 1426 a 1432. Es un óleo sobre tabla. También se estipula que tiene temple sobre tabla. Y la Virgen a la altura del panel, que mide 1,70 aproximadamente, para que tengan una idea de las proporciones que tiene este célebre políptico de la Catedral de Gante, llamado la Catedral San Sabón. Un colorido increíble, un intento de perspectiva muy marcado en las líneas de abajo, donde está el Cordero Místico, y todas las líneas donde vienen las vírgenes marchando, y los santos del lado izquierdo y del lado derecho, y el preciosismo de esos jardines que todavía trabajan la sensación del tapiz mil flores de la Edad Media. Por supuesto, Adán y Eva presentes, y Dios Padre en el centro, vestido de rojo, y Cristo y María acompañándolos. Vuelvo a mostrar, cerrado, y dónde está la Virgen y la Anunciación, que es el tema de esta charla. Fíjense, aquí se los ve ubicados. Aquí está la Virgen, que es la misma que vemos representada aquí en grande, y aquí está San Gabriel. Todo esto, si se abre, se despliega en la magnífica obra que acabamos de ver, el Políptico de Gante. Ahí se lo ve inserto en su lugar, para que tengan una idea, hay un par de personas, ahí la proporción que tiene, desplegado, abierto y cerrado. Y avanzando con el tema de la Anunciación, y ya en un renacimiento del 480 italiano, vamos a conocer la obra de este magnífico artista llamado Frangelico, su seudónimo, Guido Di Pietro, en su conjunto completo. Fíjense, a la derecha se la puede ver montada sobre una especie de pedestal, es un retablo esto obviamente, como una bancada, toda la secuencia de las predelas y la pala es la escena principal y las predelas son las pequeñas, que a modo, vieron, historiado, como si fuera fotogramas de una película, se va mostrando las diferentes escenas de la vida de la Virgen. La escena principal, la que nos compete, es justamente la Anunciación. Y aquí tu pariente Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, le dice el ángel, la que llamaban estéril. Le relata esto el arcángel, porque saben que conjuntamente con María es que su parienta Isabel, a edad avanzada, a la vejez, también puede concebir un hijo. Y aquí podemos ver justamente este preciosismo que caracteriza a Guido Di Pietro, llamado Frangelico, este famoso también monje, en este caso no de vida tan extraña como la de Filippo Lippi, no se le conoce una relación amorosa como la del anterior, y como sabía dedicarse bien a su arte, la Iglesia le fomentó que siguiera trabajando como artista y se ocupara de esos menesteres. Aquí vimos justamente la gracia con la que él pinta esos
cuerpos tan delicados, rubios de rulitos, y sus famosos vestiditos, que ahora vamos a ver en detalle, de gasa, la perspectiva, que ya está en plena vigencia, todo el entorno paisajístico del jardín, como del jardín del Edén. Y ahí se ve justamente un acercamiento para que podamos ver el tema de el rayo de luz, ¿no?, que le cae, y las manos de Dios que le van transmitiendo el mensaje a María. Y la humildad de María, vieron, al cruzar los brazos. Es diferente en las actitudes. Habíamos visto, vieron, la Virgen de Campán, que está absorta en la lectura cuando aparece el ángel. Vimos la Virgen de Simone Martini, que está como aterrada por semejante presencia y encargo, y de repente encontramos la humildad de esta Virgen de Guido Di Pietro, que sumisamente acepta sin ningún tipo de cuestionamientos su destino, su divino destino. Observen lo marmóreo que parece el rostro y las manos de María, y todavía conservan la nimba plana. Esa es una influencia bizantinista, más allá de que Guido Di Pietro ya empieza a elaborar el trabajo de perspectiva con líneas de fuga, y van a ver qué interesante cómo lo plantea. Por un lado parecería plano, y por otro lado se exacerba el tema de las líneas que van formando la sensación de profundidad. Bueno, hay un detalle para que vean lo glamoroso que viene ataviado el ángel. Yo siempre le digo a mis alumnos de una manera así como personal, les digo, la verdad que Guido Di Pietro podía haber sido un excelente diseñador de modas, porque tiene una vestimenta realmente preciosa. Todo estas gasas recamadas en oro, casi translúcidas, con abundante plieguerío, tan prolijas, esas alas corpóreas de tipo roncino, ese tocado con rulitos, y aparte la nimba plana. Y fíjense al costado, a la izquierda, Adán y Eva en el jardín del Edén, ya acongojados por haber cometido el pecado original, y son expulsados, porque justamente ¿de qué se trata la anunciación? De redimir a la humanidad a través de la venida de Cristo. Nos redime Dios de esa manera, y todo. ¿Y dónde empieza ese problema? El problema empieza con el pecado original, que fue justamente de desobedecer a Dios y haber tomado el fruto del árbol prohibido, ¿no?, del árbol de la sabiduría. Bueno, sigamos viendo aquí el detalle. Miren qué belleza el trabajo de los pliegues, y cómo él lo trabaja maravillosamente con una magistral forma de pintar. Y Frangélico Guido Di Pietro, no se sabe si nació bien en el año 1395 o 1400, hay 5 años de fechaje incierto, y fallece joven a la edad de 55 años en el año 1455. La anunciación justamente es para San Domenico, que está en Cortona, y fue pintada del año 1428 a 1432. Y comparemos, porque no es la única anunciación que tiene Guido Di Pietro, hay otra más, y la actitud es diferente tal vez. La Virgen está menos sumisa, pero en la misma actitud que la primera que vimos. El ángel puede ser que esté un poquito más erguido, y las alas son multicolores. Fíjense la perspectiva, ya se puede ver líneas de fuga, detalles arquitectónicos del Renacimiento, como el uso de tensores, y todo el repertorio grecolatino, los órdenes clásicos. Hay un acercamiento a la otra, a la que estábamos viendo recién a la izquierda, para ver el detalle. Miren qué delicadeza, las alas de plumas multicolores. Y aquí la Virgen es como, me parece que se dispone a mirarlo un poquito más de frente a la ángel. Viendo otras representaciones, y siempre el Renacimiento, porque es un tema muy caro el Renacimiento, donde más se ha representado anunciaciones es en este periodo, siglos XV y XVI, como siglos fundamentales, 480, 500, teniendo anteriores representaciones, como vimos en Martini, 300, el famoso Trecento,
En Italia el Renacimiento arranca ya del 200, ¿no? Del 1200. Donatello, retablo de la Anunciación Cavalcanti del año 1435. Cerca del año 1435, Donatello realizó el tabernáculo de la Anunciación para el altar Cavalcanti de la iglesia de Santa Croce de Florencia, célebre iglesia. La obra muestra una desviación del dinámico estilo usual de Donatello, que aquí creó una escena de gran dulzura y belleza. Y siguiendo con el texto, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Lo que estamos viendo acá es un alarde técnico y una técnica llamada el staccato, que dentro de la escultura en relieve se da sensación de profundidad o perspectiva. Fíjense la actitud de la Virgen, es como que fue sorprendida, justo se estaba poniendo en pie, se da vuelta, el ángel casi le suplica, se arrodilla de una manera, diríamos, sumisa, y la Virgen es sorprendida en movimiento. Pero si queremos ir avanzando a ver qué actitudes cambian con estas vírgenes que van cambiando según va evolucionando el Renacimiento y la actitud que quiere representar el pintor, ya estamos entrando al Cinquecento, obviamente, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, seguimos leyendo, y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que estamos viendo es la Anunciación, en italiano Annunciazione, es uno de los cuadros más célebres del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Está pintado al óleo sobre tabla, sobre madera de álamo, que mide 98 de alto por 2,17 de ancho y data del periodo 1472-1475. Les recuerdo que Leonardo fue un personaje muy longevo. Se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia y aquí es donde vemos la incorporación de la naturaleza, la aparición de paisajes, esfumatos y perspectiva. El esfumato es esa creación magnífica de Leonardo da Vinci que hace que las figuras se recorten contra el fondo de una forma vibratoria. Se puede ver también eso en la célebre retrato de la Gioconda. Y la perspectiva, sí, a rajatabla, como se dice, el punto de fuga se ve en el horizonte, es una perspectiva de fuga central donde todos los elementos, el piso, esa arca que ven ahí donde María tiene apoyado el atril, fuga hacia el paisaje. Ese paisaje es de memoria, es un paisaje idílico, de aspecto italiano, si hay cipreses, hay una visión de un palacio con encadenados de piedra, tan propio del Renacimiento, pero todavía conserva en el tapiz del jardín, en lo que cubre el jardín, las flores y el césped, esa cuestión plana propia de los tapices de flores. Aquí es como la Virgen aparece de una manera completamente diferente, como más mundana. Es totalmente mundana la sensación que nos da esta Virgen, que parece sorprendida y dice: "Ay, voy a ver en mi agenda si tengo lugar para recibir tu invitación", ¿no? Parecería que estuviera recibiendo más una invitación para una fiesta, un evento, que un hecho tan trascendente en su vida. El ángel viene seguro, es bastante, diríamos, corpóreo y se arrodilla frente a ella con gran seguridad y le da la nueva noticia. Y la Virgen levanta el brazo diciendo: "Ah, vamos a ver". Por supuesto, está vestida con el vestido de convención que acepta la iglesia, eso, bueno, es una cuestión que los pintores lo van imponiendo, vestido rojo-rosa y manto azul o celeste, y vemos cómo de manera tan informal o tan despreocupada, parte del manto se le ha caído de un lado. El ideal de belleza de Leonardo, estos personajes rubios, y ahí está el detalle, ven, un dibujo, Leonardo, que hincapié hace en el pliegue, excelente dibujante, por supuesto. Y ahí se ve el detalle del ángel. Qué rostro tan particular de Leonardo, vestido a la última moda de su tiempo, del tiempo de Leonardo. Miren qué atención al detalle, a las especies vegetales que están atrás. Es un retrato de los árboles también, maravilloso. Y por supuesto, el ángel porta estos lirios blancos, que son los símbolos de la virginidad y la castidad de María. Excelente trabajo de las plumas, de las alas, con esos contrastes y esos golpes
celestes azulados que van formando toda la corporeidad de las alas. Y ahí se ve la actitud de la Virgen como chica mundana, jovencita, que está no tan sorprendida como las anteriores, no tiene en absoluto un rostro de temor. Bellísima obra. Tiene, no sé si notan, el brazo de la Virgen está un poquito más estirado y eso tiene que ver con una cuestión de la composición de la obra, según siempre leí. Parecería defectuoso, es un poco más largo que el anterior, no se lo puede decir que Leonardo no supiera de proporciones, pero tiene que ver con una cuestión compositiva, de equilibrio de la obra. Bueno, ahí se ve completo para que nos acerquemos un poquito más a la Virgen. Y corporeidad y espacio, inserción de los personajes y siguiendo la lectura, porque no hay nada imposible para Dios. Y bueno, lo que estamos viendo es de Piero della Francesca, un artista que vivió de 1416 a 1492. La Anunciación está en San Francisco, fue pintada en el año 1452 al 64, 1464, y es un fresco, es especialista en frescos, un gran fresquista, Piero della Francesca. Y la característica de Piero es justamente su corporeidad. Vamos avanzando en el Renacimiento con mayor perspectiva, mayor corporeidad, mayor atribución al humano, al volumen. Por general se clasifica como la primera etapa del Renacimiento más lineal y la segunda etapa más volumétrica. Dios Padre, que estaría ahí para auspiciar el mensaje, y fíjense en la actitud del ángel, que viene caminando medio agachado, y la Virgen otra vez es como que es sorprendida. Está dentro de un anacronismo histórico, eso ya lo he mencionado en otras clases o charlas, donde la Virgen está colocada dentro de un ámbito renacentista, en este caso con los órdenes clásicos, o sea que los palacios y las residencias renacentistas se hacían con esos elementos arquitectónicos judeocristianos. Pero vamos a ir viendo más movimiento y más delicadeza. El alumno estrella de Filippo Lippi fue Sandro Botticelli, que vivió del año 1445 a 1510, y en Italia, en el año 1490, pinta esta hermosa Anunciación, que es una composición perfecta. Es casi una de las anunciaciones más famosas de la historia del arte, pintadas el año 1489 para la capilla familiar de Francesco Guardi en Florencia. El cuadro es uno de los hitos en su trayectoria artística. Se había visto un juego de manos semejante en la iconografía de Anunciación, es decir, es un juego de manos único, de forma parecida a lo que haría más tarde Miguel Ángel con su creación del hombre en la Capilla Sixtina. ¿Recuerdan las manos de Dios despegándose de Adán? En este caso particular, vemos que la mano del arcángel y la de la Virgen se acercan, pero no se tocan. Y María duda, se repliega sobre sí misma, vacila. Toda su silueta estilizada, sinuosa, como la de las vírgenes del gótico, justamente el diseño en S o la composición en S era típico de las vírgenes en el gótico. Recuerden por ahí las Notre Dame, hay una en Notre Dame de París y en Reims, que se la ve a la Virgen con el niño en forma así, una silueta en S, ¿no? Y se contrae en una espiral poco anatómica que tiene mucho de medieval y poco de renacentista. Podemos percibir incluso el temblor que sacude a la elegida de Dios ante la visión celestial, quien ni entiende ni espera. Y aún añadiremos más. Es aventurado sugerir una cierta carga erótica en esta escena, porque la danza de las manos parece ser el juego amoroso de dos amantes que se desean, pero no pueden tocarse. De hecho, no sería la primera vez ni la última que en una representación sacra se cuela un elemento erótico. Botticelli despliega en esta obra todo su saber renacentista. Lo vemos en las baldosas en cuidada perspectiva, en la distribución de los ángulos y de los personajes. El centro de la composición son sin duda la mano de Gabriel y María. La acusada diagonal que forman sus brazos queda compensada por la verticalidad del marco de la ventana y la línea horizontal del suelo. Tras el arcángel se abre un hermoso paisaje
de inspiración nórdica, con todos sus detalles. Detrás de María, en cambio, solo vemos pared, en un recurso muy utilizado ya de la Edad Media para simbolizar la pureza de la que no ha conocido mundo. Qué interesante dato. El rojo de la túnica del arcángel, de las baldosas y de la propia túnica de María es demasiado encendido y demasiado violento como para dar al conjunto la sensación de una visión celestial. Es el rojo de la pasión, del amor, de la sangre. Así, por más que sepamos que se trata de un personaje bíblico, seguimos viendo y quizás con placer el diálogo arrebatado de dos amantes. O vaya al menos, eso me sugiere a mí, a este cuadro tan hermoso como fascinante, nos dice el autor de este artículo. Fíjense qué interesante este análisis, y con respecto al erotismo en las obras de arte, esperen llegar al barroco para verlo. Me viene a la mente la Santa Teresa y el ángel que le viene a clavar la flecha de oro y tiene su célebre éxtasis. Bueno, hermosa obra. Fíjense qué diferente cómo se va agachando cada vez más el ángel, por esta actitud casi de amantes, de súplica. Y la Virgen está hermosísima. La posición de manos es un juego, una danza. En cambio, Lorenzo di Credi, que fue un artista que vivió de 1459 a 1537 y pinta una Anunciación en 1480, sorprende a la Virgen de una manera casi suplicándole o pidiéndole disculpas. Y la Virgen tan mundana dice, ay, justo me agarraste que me tenía que irme. Parecería esa sensación. Fíjense qué interesante cómo la pone el artista. Es encantadora la obra. Y observen el equilibrio cromático de azules, rojos, las alas también todas multicolores del ángel, y la perspectiva, esos paisajes de memoria, típicamente de villas italianas, que uno se imagina con esos fondos azulados, esa famosa perspectiva aérea que descubre Leonardo, y todo la filigrana preciosa de la pintura del palacio renacentista donde esta escena se desarrolla, da contrastes y volumetría. Entonces Lorenzo di Credi nos presenta una Virgen que a su vez parece que no le causa ni temor ni sorpresa, simplemente es como le dijeron, ah, vamos a ver. Y dentro de este periodo renacentista, donde se acusa aún más la perspectiva, vamos a la exhibición de la perspectiva y preciosismos los detalles en otro ejemplo de anunciación. Siguiendo el texto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, hemos con esto culminado el relato. Fíjense que le fui leyendo todo el relato de la anunciación y asociando con las obras. La Anunciación es de Carlo Crivelli, es una de las obras maestras reconocidas de la pintura italiana de finales del siglo XV. Este gran lienzo colorido fue realizado en 1486 durante el periodo de madurez creativa del artista. Absorbió los principales logros del arte del Renacimiento, en su estilo se asemeja a un gótico italiano tardío, a esto que mencionábamos del gótico internacional tan preciosista, y la imagen es sorprendente por su especial efecto decorativo festivo, el refinamiento del patrón, el brillo de los colores saturados, la severidad de la organización de la perspectiva, que es alucinante. Es realmente un trompe-l'œil, un trampantojo, una ilusión óptica maravillosa. La pintura representa el barrio rico y densamente poblado de la ciudad de Ascoli. Una imagen en perspectiva precisa lleva el ojo a las profundidades del trabajo, atrayendo la atención de los detalles de fondo bellamente pintados. Es decir, ahora les voy a marcar el punto de fuga. Y en primer plano directamente la escena de la Anunciación, la presencia junto al arcángel Gabriel, el santo patrono de las ciudades San Emígides, y la inscripción baja la obra Libertas Ecclesiástica. Dice que este lienzo no solo refleja uno de los principales momentos de la vida de la Virgen María, sino que también declara la autonomía administrativa de Ascoli, su libertad del poder del trono papal. San Emidio se arrodilló junto al arcángel y le muestra el trazado de la ciudad a la que patrocina. El arcángel mira al santo con interés, pero su tarea principal es transmitir la buena nueva a la Virgen María. Un brazo del arcángel se levanta en un gesto de bendición y en el otro una flor de lirio.
la figura de Gabriel arrodillado está frente a la ventana de la habitación de la Virgen María, cuyo interior se puede ver en detalle a través de la puerta abierta. Madonna se arrodilla ante el atril, sobre el cual descansa el libro abierto, con las manos plegadas en oración sobre su pecho, el rayo de sol cayendo sobre su cabeza y la paloma, el Espíritu Santo, sobre ella, hablan del envío del Espíritu Santo justamente sobre ella, y la Virgen María lleva un lujoso vestido rojo de un rico italiano del siglo XV y se pone una especie de impermeable verde sobre los hombros. En el segundo piso, sobre la habitación, vemos un pavo real en una balustrada, un jarrón con flores, una alfombra estampada, una jaula vacía, y un pájaro de una jaula se sienta libremente en una barra en la que cuelga la jaula. Esto se hace justamente para generar sensación más de perspectiva. Este complejo simbolismo oculto de artículos cotidianos prestados por el artista de los maestros holandeses, es interesante considerar cada fragmento bellamente escrito por separado, pero combinados, discuten entre sí sobre el significado de cada cosa de la imagen. Sin embargo, esta obra ecléctica es uno de los mejores ejemplos de la pintura italiana del siglo XV. El pavo real es un ave real y simboliza el linaje noble que tiene María, porque María tiene un linaje noble que viene del rey David. Y con respecto a todo el resto de los géneros tan propios de esta época, que después se exacerban durante la época del barroco, hay varias temáticas. Los géneros son las temáticas: retrato, naturaleza muerta, paisaje, paisajes con personajes, paisajes con arquitectura. Y les voy a marcar aquí, para que quede completo, fíjense la perspectiva. Miren, ven las líneas de fuga, se buscan con las líneas que traza el edificio. Habrán dibujado en la escuela, en arte o en dibujo, la famosa calle o la arboleda, bueno, ven, o las vías del tren. Fíjense cómo les voy tirando las líneas y cae todo en un punto de fuga central que está al fondo. Y está repartido a la mitad, ¿ven?, con lo que se llama la línea del horizonte. Entonces, aquí tenemos un excelente artista, Carlo Crivelli, que maneja muy bien la perspectiva, muy bien el trampantojo, y que su obra impacta por su majestuosidad y sus detalles. Ahí están los detalles. Este santo que le trae a la ciudad y se pone a conversar y hasta, miren qué detalle tan exquisito, distrae al ángel. Venía con un encargo de Dios y termina distrayéndose por lo que le dice el ángel. Y fíjense cómo el Espíritu Santo, que va cayendo sobre el rostro de María, sobre la cabeza de María, viene abierto desde el cielo, como si en el cielo se abriera un evento especial. Y para finalizar, vamos a concluir dando un repaso a todo lo que estuvimos viendo, y así les queda una conclusión a toda esta temática. La conclusión es que el arte busca a través de la belleza visual relatar episodios de la fe. El Renacimiento, como ninguna época artística, nos ha dado una riqueza en artistas de primera categoría, que cada uno de ellos bastaría para ennoblecer un periodo y una nación, pero parecen haberse concentrado en tan solo 2 siglos, es decir, en el 480 y en el 580, ricos estos en obras variadísimas y sobre todo de gran libertad. Un solo tema de la Anunciación, en este caso, basta para poder apreciar este variado legado artístico del Renacimiento y reflexionar acerca de la importancia que éste ha tenido para la evolución del arte europeo. Bueno, recordemos la obra de Frangélico, La modestia de la Virgen, La sumisión de la Virgen, y recordemos el desparpajo con lo que recibe la Virgen de Lorenzo di Credi, pero también es un pintor del 480, al igual que Fra Angelico, no casado con el bizantinismo como Fra Angelico, pero ambos del mismo periodo. Un solo tema, entonces, nos hace la Anunciación, nos hace reflexionar sobre este variado legado artístico, ¿no?, y reflexionar acerca de la importancia que éste ha tenido para la evolución del arte europeo. En cambio, ven, del mismo periodo, la sinuosidad, el erotismo y el diálogo que parecen como amantes de la obra del célebre artista de la primavera, del nacimiento de Venus, Botticelli.
que fue discípulo de Filippo Lippi, ese monje pintor rebelde que tuvo hijos y que tuvo amores. Hermoso. Aquí la Virgen está como en una cuestión de candorosa. Y bueno, volviendo justamente a Leonardo, con la herencia de la quinta esencia del 400 florentino, heredada de esa cuestión que vimos en los ejemplos anteriores, vemos justamente el ejemplo de Leonardo. Está en oposición a lo anterior. El polifacético Leonardo da Vinci pinta una temprana anunciación hacia 1472, todavía en el taller de Verrocchio, que fue su maestro, y mostrando en las alas del ángel y el vestido de la Madonna dos de las características de su arte: pasión por la realidad y la curiosidad por la apariencia de la naturaleza y aspectos del mundo físico. La actitud de María es fresca, casi frívola, dándonos la impresión de estar respondiendo a una propuesta más profana que divina, como si de una invitación mundana se tratase, y un resultado novedoso y exquisito en su contemplación, muy propio ya del 480. En cambio, vieron anunciaciones afiligranadas y preciosistas provenientes del arte de los pintores de Flandes y del gótico internacional, y de composiciones italianas más corpóreas y tridimensionales, tanto en el anterior, el maestro de Campan, y en este caso ven Piero della Francesca, esta corporeidad tridimensional donde los personajes se insertan en evidente relación. Anunciaciones donde la perspectiva es una exuberante muestra del amor por el esplendor material y un realismo realmente persuasivo, o obras de dimensiones excepcionales y gran complejidad técnica, como otra vez aquí vemos el Políptico de Gante de Van Eyck, de los hermanos Van Eyck, obras inmensas, ¿no? de técnicas de alarde técnico y novedosas representaciones, como vemos aquí, en relieve, y gran atención al detalle de la profundidad, como vimos en el caso particular de Crivelli. Y por último ven la profundidad lograda en el Staccato de esta obra escultórica de Donatello. El arte ha buscado, a través de la belleza visual, llegar a la belleza trascendental y hacer visible lo invisible. La cultura cristiana deriva de una revelación divina de Dios en Cristo, lo visibiliza a través del mismo, y todo lo que ha aportado la humanidad, el arte lo hace visible desde lo invisible, también en perfecta simbiosis. Y culmino con la hermosa imagen de Lucrecia Buti, el amor de toda la vida del monje Filippo Lippi, y los dejo con esta bella obra musical de época de Palestrina para culminar. Muchas gracias y hasta el próximo video.